Cuenta la leyenda que en una ocasión una pareja de ancianos entró a una tienda de artesanías y antigüedades. Después de un momento de estar observando todo lo que encontraron ahí, vieron una hermosa taza. La tomaron entre sus manos y decían: ¡Wow! ¡Qué hermosa taza! Me encanta esta taza. Y en eso, la taza cobró vida y comenzó a hablar. ¿Saben? Yo no siempre he sido la más hermosa y delicada taza que hoy soy. Antes, hace mucho tiempo, yo solo era un montón de barro, hasta que llegó mi artesano. Me empezó a moldar y apretar y me golpeaba contra la mesa. Llegó el momento en que me desesperé y le grité: por favor, ya déjame en paz. Pero él solo me decía sonriendo: aguanta, aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Después me puso en un horno. Oh, tenía tanto calor. Golpeaba la ventana del cristal de ese horno y solo leía sus labios que decía: aguanta, aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Después de un momento, me sacó de ahí. Me puso en un estante, apenas me estaba refrescando, cuando volvió a tomarme entre sus manos y me tallaba y me lijaba, me raspaba y me dolía tanto. No sé cómo no acabó conmigo. Me daba vueltas, me miraba de arriba abajo. Por último me aplicó meticulosas varias pinturas. Sentía que me ahogaba. Por favor, déjame en paz, le gritaba a mi artesano, pero él solo me decía: aguanta, aguanta un poco más. Falta muy poco, todavía no es tiempo. Al fin, cuando pensé que había terminado aquello, me metió en otro horno mucho más caliente que el primero. Ahora sí pensé que terminaba mi vida. Le rogué, le imploré a mi artesano que me respetara, que me sacara, que si se había vuelto loco. Grité, lloré, pero mi artesano solo me decía: aguanta, aguanta un poco más. Todavía no es tiempo. Me pregunté entonces si había esperanza, si lograría sobrevivir a aquellos tratos y abandonos. Pero por alguna razón aguanté todo aquello. Fue entonces cuando se abrió la puerta y mi artesano me tomó cariñosamente, me observó y me llevó a un lugar diferente. Era precioso. Allí, todas las tazas eran maravillosas, verdaderas obras de arte. Resplandecían como solo ocurre en los sueños. No pasó mucho tiempo cuando descubrí que estaba en una fina tienda y ante mí había un espejo. Una de esas maravillas era yo. No podía creerlo. Esa no podía ser yo. Mi artesano entonces me dijo: yo sé que sufriste al ser moldeada por mis manos. Mira tu hermosa figura. Sé que pasaste terribles calores, pero ahora observa tu sólida consistencia. Sé que sufriste las raspadas y pulidas, pero mira ahora la finura de tu presencia. Y la pintura, esa que te provocaba náuseas, pero contempla ahora tu hermosura. Oye, ¿y si te hubiera dejado como estabas? Ahora eres una obra terminada. Mi nombre es Tony Aceves, soy Master Coach en PNL, soy hipnoterapeuta y también soy homeópata. Hoy hablaremos de la resiliencia. Quédate. La resiliencia es la capacidad de adaptación que tiene una persona para superar las adversidades en circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o personales, o problemas serios de salud o situaciones estresantes de trabajo o financieros. Este término fue propuesto por la psicóloga Amy Werner.
¿Sabías que antes en psicología a este término se le conocía como ego fuerte, después como inteligencia social, hasta llegar al término de resiliencia? Desde el punto etimológico, resiliencia proviene de los términos latinos salire y resili, que se traduce como saltar hacia atrás, rebotar o ser repelido, y del prefijo reanudación. Por otra parte, sus raíces en el francés antiguo se refieren a resiliar un contrato o renovar o reanudar el desarrollo de algo. Después de esto, yo te diré que para mí es algo así como reanudar el salto o el contrato con la vida. ¿Para ti qué es? Te pido déjamelo en los comentarios, compárteme para ti qué es resiliencia. Te compartiré 10 pasos para desarrollar el poder de la resiliencia. Pero antes, primero, pausa este podcast o este video, depende de dónde me estés viendo o escuchando. Ve por papel, pluma o lápiz, lo que venga mejor para ti. Te daré un momento. Cierra tus ojos. Imagina lo siguiente. Tu mundo se derrumbó o cambió. Dejó de ser el que tú percibías, el que habitabas, donde creías tener puesta tu vida, tus ilusiones, tus sueños, tus planes, tus emociones. Y de un instante a otro todo cambió o dejó de ser. Lo más probable es que entres en shock y luego en un proceso del duelo por lo que dejó de ser, por lo que pudo haber sido, por lo que hubiera, por las añoranzas, y de ahí te sigues a la negación, nublando tu visión, pasando por tu mente auditiva el diálogo interno de que esto es un sueño, y a veces, y solo a veces, lo consideras como una pesadilla. Después de eso, desarrollas la ira sintiéndote molesto porque las cosas o situaciones pasaron de tal o cual forma, porque no sucedieron como esperabas, o terceras personas no accionaron o reaccionaron de la forma que tú querías. Después de ahí continúas con la negociación contigo o con un ser superior, para que te ayude a cambiar esta situación o mejorarla. Cuando te das cuenta que esa negociación no funcionó, llegas a la etapa de la depresión, donde desarrollas sentimientos de tristeza, desesperanza, para llegar a la etapa final de la aceptación. Claro, siempre y cuando hayas trabajado y hayas vivido y aceptado cada etapa del duelo. Claro que en la etapa del duelo puedes ir y venir, y de repente te regresas y de repente avanzas. Lo importante es que vivas las etapas de un duelo. Esto te llevará a realizar un viaje en tu interior para descubrir o redescubrir tu yo, que se volverá una conexión tan fuerte donde aprendas a verte con luz y sombra, o como yo lo digo, con esos claros oscuros que te definen, donde puedes ser honesto contigo, reconocer o conocer tus capacidades y tus áreas en desarrollo. Aceptar en qué sí tienes el control y de qué cosas, situaciones o personas no. Mira, al momento de estar en situaciones cruciales en tu vida, lo importante es que comiences el viaje a tu interior. O parafraseando un poquito una frase de Carl Jung, o al menos se le atribuye a él esta frase: quien voltea hacia adentro, quien ve hacia adentro está despierto. Me pregunto si tú lo estás. Ahora sí, te comparto los 10 pasos. Paso 1. Autoconocimiento. Para ser una persona resiliente, por eso te compartía los pasos de un duelo, porque eso te ayuda a ir a tu interior. El duelo por pérdidas de seres queridos, de situaciones, de personas, de estatus, trabajos, situación financiera, económica, porque te ayuda a voltear hacia adentro, claro, si haces el proceso. Que te conozcas, que te observes,
que observes cómo te hablas, qué te dices, cómo te lo dices, cómo te tratas. ¿Realmente eres tu mejor amigo? Si se te hace muy difícil autoconocerte, imagina que sacas a esa persona, en mi caso a Tony, lo saco y lo siento imaginariamente a un lado de mí y lo observo como un ser humano, con sus cualidades y sus áreas en desarrollo. Y empiezo a notarlas. Y digo notarlas porque, en serio, la mente es como un caballo salvaje. Suéltalo y se va. Si lo anotas, vas definiendo y no solo rumiando las ideas. Entonces, yo anoto y digo, ¿qué cualidades tiene Tony? Y empiezo esa parte. Estas son las cualidades de Tony. Estas son las áreas en desarrollo, o por trabajar, en las que no es tan hábil. Y me voy autoconociendo. Y me doy permiso de hablarme y escucharme sin juicios, reconociendo todas estas áreas. Paso 2. Motivación. La motivación es un elemento esencial para proporcionar a tu vida un sentido. Lo importante es que seas capaz de visualizar un proyecto de vida. ¿Dónde te ves en 6 meses, en 1 año, en 2, en 3, en 5? ¿Te va a gustar lo que vas a estar viendo? Si no tienes idea de cómo encontrar o cómo hacer un plan de vida, te recomiendo mi video anterior. 8 pasos poderosos para desarrollar un plan de vida con PNL. Ese te ayudará paso a paso a que generes un plan de vida y eso te mantenga motivado. Como dicen, quien sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige, seguro llegará. Paso 3. Autocontrol. El autocontrol o regulación emocional consiste en afrontar los problemas, huyendo de ser víctima, asumiendo tu parte y tu responsabilidad en tal o cual situación. Una persona resiliente es capaz de controlar sus impulsos y emociones. Además, puede afrontar los problemas desde una determinada perspectiva y tomar decisiones y asumir su responsabilidad. Pregúntate, ¿qué aprendo con esta situación? ¿Qué me deja de aprendizaje? Y claro, anótala. Paso 4. Autonomía. Tomar distancia emocional y física ante una adversidad. Por eso es importante que lo anotes y no rumies las ideas para que vayas redefiniendo y vayas entendiendo y aceptando la emoción que estás sintiendo, la que fuera. La autonomía emocional permite fijar límites entre tú y la adversidad. También supone hacerse cargo de lo que uno siente, aceptando que la emoción es algo propio y de cada uno. Cuando te pasa algo, alguna pérdida, alguna situación, que te observes. Por eso te decía que tengas un viaje interno, que conozcas y también digas, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Dónde lo siento? Y que lo vivas para que no te enfermes, para que esa emoción la descargues y la saques de tu cuerpo, para que no desarrolles alguna enfermedad después. Paso 5. Confianza. La persona resiliente tiene confianza en sí misma y en los recursos que es capaz de gestionar frente a una adversidad. La confianza viene dada de una adecuada autoestima y también se caracteriza por tener iniciativa y asumir responsabilidades. Los pasos anteriores te ayudarán a llegar a esta parte, a la confianza, que conozcas y que aceptes en qué parte eres bueno o buena y qué áreas tienes para trabajar, para desarrollar. Que digas, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Y estas son mis áreas en desarrollo. Voy a trabajar en ellas si es que así lo quiero, para seguir adelante, para ser mejor, pero que partas de lo que sí eres. Paso 6. Relación. Otro factor clave para ser una persona resiliente consiste en la habilidad para relacionarte con otras personas a través de una relación saludable. ¿Sabes? A veces las personas escuchan solo para responder, no para escuchar.
¿Te lo has preguntado? En la mayoría de las conversaciones que tú tienes en diferentes ámbitos o esferas de tu vida, ¿escuchas porque quieres escuchar o solo para responder? Como dice Jorge Bucay, con la espada desenvainada en uno de sus cuentos, ¿no? Desarrolla la empatía. Literal, ponte en los zapatos de la otra persona. Esta técnica te ayudará mucho. Yo les recomiendo recorta una hoja tamaño carta a la mitad y en una pon yo, o en mi caso pondría Tony, y en la otra el nombre de la persona con la que tienes la dificultad o la que no entiendes la situación, y ponlas en el piso. Y primero te paras, en mi caso, en mi papel de Tony, y entonces, ya sea que de viva voz o en mi mente, le suelte todo lo que quiera decirle a la otra persona. Pero ojo, tengo que hablarle primero de cómo estoy yo, de cómo me siento, de qué pienso. Desde ahí, no se trata de señalar. No chafiemos al pelear o al discutir un tema o al compartir lo que tenemos y lo que sentimos. Iniciemos desde ahí. ¿Cómo me siento yo y qué pienso yo sobre tus acciones o reacciones? Y decirle a la otra persona, no tengo la verdad absoluta. Te estoy hablando de lo que yo siento y pienso. Y le digo todo, en este caso a la persona contraria, yo parado en mi papel y le digo, oye, me siento triste, enojado, alterado por esto que tú dijiste o tú hiciste. Pero asumo mi parte, yo decido cómo sentirme con lo que la otra persona haga, ¿no? Y entonces le suelto todo, ya sea de viva voz o en mi mente, con los ojos cerrados. Cuando termino, inhalo y exhalo. Me sacudo y me salgo de ese papel. Y me paro en el papel de la otra persona. ¿Y cómo se para la otra persona? ¿Cómo ve? ¿Cómo observa? ¿Cómo escucha? ¿Qué ademanes hace? ¿Movimientos? ¿Su gesticulación cómo es? ¿Qué tipo de palabras utiliza? Y entonces cierro mis ojos y me imagino que tengo a Tony y le digo todo lo que quiera decirle, pero interpretando el papel de la otra persona. Le digo todo, de lo que pienso y lo que opino de lo que él me acaba de decir. Cuando termino, inhalo y exhalo. Me salgo de ahí, me sacudo de manera respetuosa y regreso al papel de Tony, al mío. Y desde ahí digo, ok, yo le dije esto y esta persona me dijo esto. ¿Qué opino de eso? ¿Desde dónde me lo está diciendo? ¿Desde qué punto? Recordando, existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Entonces, solo es entender esa parte, irnos al otro lado. Literal, ponernos en los zapatos de la otra persona para saber cómo está viendo su mundo. Y desde ahí empezar a desarrollar la empatía. Y recuerda siempre en todas las conversaciones que tú tengas, claro, si te interesan y les vas a dedicar tiempo, pues que escuches con todos los sentidos. Como diríamos, la escucha activa. Que estés presente en el aquí, en el ahora de cada conversación que tú tengas. Paso 7. Optimismo. No se puede ser resiliente sin tener una actitud positiva, sin ser un optimista. Una persona así es proactiva y acepta los resultados, como fuera. Mira, el optimismo parte siempre de una proactividad, de la aceptación de resultados diferentes de los esperados y de la asertividad. Y vámonos por la parte de la proactividad. Un ser proactivo es aquel que tiene una ubicación orientada a resolver problemas y que logra ver en ellos oportunidades de aprendizaje. ¿Qué aprendo de esta situación? ¿Con qué me quedo? Aceptar resultados diferentes de los esperados. Entender y tenerlo bien grabado y bien presente. Las cosas no siempre saldrán como uno las tiene previstas. Recuerda, expectativa, realidad. Y las cosas se pueden salir de ese
de ese lugar, de ese margen, de esa idea que tú tienes preconcebida. Y la asertividad es la habilidad personal que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni considerar los derechos de los demás. Te pongo un ejemplo de asertividad. Imagínate que tengo una dificultad contigo y yo llego y te digo: estoy enojado por eso que tú me hiciste o me dijiste. Me hiciste sentir mal, o me hiciste sentir triste o alterado. Me sacas de mis casillas. En ese ejemplo, ¿dónde está el control de mi vida? ¿Puesto en ti o en mí? ¿Dónde está la responsabilidad de mi manera de pensar, de sentir, de ser, de hacer? ¿En ti o en mí? Ahora te lo pongo diferente. No es lo mismo que llegue yo contigo y te diga: oye, me siento triste, alterado por eso que tú comentaste, que tú dijiste, que tú hiciste. Pero estoy asumiendo mi parte. Yo decido cómo sentirme. Entonces, no es lo que digas, es cómo lo digas. Ten cuidado que cuando alguien nos abre el corazón en una conversación, ten cuidado y trátalo con delicadeza. Como si tú fueras. ¿Te gustaría que te hablaran o te trataran mal? Y aplica lo mismo. Digo, espero que no te guste que te traten mal, ¿verdad? Para que apliques lo mismo y trates con delicadeza a la otra persona. Y paso 8. El humor. El humor en las personas resilientes sirve para reírte un poco de las desgracias. El humor tiene la virtud de enseñar a las personas que no todo acaba tras ocurrir una desgracia, sino que la vida sigue para todos y hay que vivirla sin tanto drama. Los mexicanos, bueno, los latinos, somos muy buenos para a veces reírnos de la desgracia, para sobreponernos a eso. Si te pasó una desgracia y lo vieras desde afuera, como si hubiera sido para alguien más, búscale algo gracioso o algo de humor. Sé que es de decir: no, hombre, esto está jalado de los cabellos, ¿no? Considéralo un poco. Ponle un poquito de humor. Y eso te ayudará bastante. Para que no siempre te lo tomes en serio, aunque la vida sea en serio. A veces hay que tener y ponerle una pizca de humor. Paso 9. Compromiso. No puede haber cambio ni crecimiento si una persona no es capaz de comprometerse consigo misma, ni con su proyecto de vida. Imagina, estás en la pista, en la línea de salida para correr. Y te estás preparando y acomodando, esperando la señal de salida. Y en tu mente llega este diálogo interno: voy a intentarlo. Voy a intentarlo a ver si llego. ¿Crees llegar? Imagínate que estás otra vez en la línea de salida, esperando el silbatazo para salir. Y tu diálogo interno es: aquí estoy. Voy a dar lo mejor de mí y voy a llegar a la meta. ¿Quieres lograrlo? Y paso 10. Coherencia. Recuerda que lo que pienses, lo que digas, lo que sientas y lo que hagas sea congruente. Que estés en una sola pieza. No vaya siendo que pienses una cosa, digas otra, hagas otra y sientas otra. Me han dicho, hay gente por ahí que así anda por la vida. Te comparto algo de historias de superación. Viktor Frankl, psiquiatra, neurólogo, el padre de la logoterapia. Él estuvo durante 3 años en varios campos de concentración, en los campos de concentración de los nazis. Lo metieron junto con sus padres, su esposa y un hermano. Y estando ahí, pues veía lo difícil que era la vida. Tenía poco de haberse casado. Pasaban situaciones tan complicadas, tan difíciles, y él veía
cómo las personas se llenaban de pánico en su cabeza. Yo creo que si hubieran escrito esas historias que pasaban en sus cabezas, tendríamos material para muchísimas películas de terror y de suspenso. Él decía, jole, ¿y si me enfermo de gingivitis? Porque no me he lavado los dientes. Y un día en un reflejo que vio que sus encías estaban sanas. No podía creerlo. Digo, no estoy diciendo que a veces no te laves los dientes, pero él se sorprendía de que su cuerpo no estaba enfermo de la gingivitis por no lavarse los dientes. Siempre era una lucha constante por sobrevivir, porque ellos veían cómo en grupos llevaban a la gente con mentiras a un cuarto que para bañarlos vieran las cámaras de gas. A veces no tenían que comer y él se iba haciendo amigo a los guardias, por así decir, amigos. Intercambiaba algunas cosas como, pues a veces, siendo psiquiatra, pues orientarlos, darles un poquito de terapia. Pero era una lucha constante en sus pensamientos y sentimientos. Él veía cómo los demás seguían súper asustados y decían, ¿cuándo me toca a mí? Ya se llevaron otro grupo. ¿Cuándo me va a tocar a mí que me lleven a esa cámara? Y hay una frase que me encantó de ese libro, parafraseando algo de ahí. Podrán tener mi cuerpo preso, pero mi mente jamás. Y él todas las noches se acostaba visualizándose, dando charlas y conferencias. Él se imaginaba salir de ese campo de concentración, escribir un libro y viajar por todo el mundo, dando conferencias. Por eso es el padre de la logoterapia o del sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido que le da a tu vida? Pero que parta de ti para ti y después hacia los demás. Cuando él salió del campo de concentración, se dio cuenta que su esposa murió. Sus padres no volvió a verlo, a su hermano tampoco. 2 años después de haber salido del campo de concentración se volvió a casar. Y fue dando conferencias por muchas partes del mundo. Ahora te comparto a John Milton Erickson, el padre de la hipnosis clínica moderna. John Milton nació daltónico, disléxico, problemas de disgrafía, lento aprendizaje en las primeras etapas de su vida. Tenía 4 años y todavía no hablaba. Y la gente se burlaba y le decía a la mamá, este niño nunca va a hablar. Y la mamá, parafraseando partes del libro, del libro Mi voz irá contigo. Su mamá decía, no se preocupen, algún día hablará. Oye, pero ¿cómo va a hablar si tu hermanita tiene 2 años y ya habla? Tiempo después, Milton decía, bueno, mi hermana desde los 2 años habla, pero nunca ha dicho nada. Para él fue complicado aprender las vocales, hasta que un maestro decía, bueno, tengo que buscar la manera de cómo hacer que él entienda las letras. Y con el movimiento de, por ejemplo, de los caballos al reparar y que ponían las patas así, decía, mira, esta es como una E. Y así lo fue enseñando. Como era daltónico y no distinguía colores, pues le ayudaban a escoger los colores de ropa, o aunque casi siempre estaba de un solo color. Por lo mismo. A sus 17 años le da polio en el poblado de Aurum. Estaba muy lejano de la civilización y traer un médico era muy complicado. Cuando llega el médico y lo atiende, saca a la mamá de la cabaña y le dice, señora, despídase de su hijo porque va a morir. Milton solo podía mover parte de la cabeza y el cuello y hablar. Y mover una mano, muy poco. Se va el médico y la señora lloraba y lloraba. Sí, ¿cómo le digo a mi hijo? Después se limpia las lágrimas y entra a la cabaña. Y Milton le decía, madre,
podrían mover mi cama, porque aquí estaba la puerta y la ventana, y decía, ¿podrías mover mi cama al revés de aquel lado? ¿Para qué? Quiero ver el amanecer. La mamá tragaba saliva y decía, ¿cómo le digo? Dice, mamá, es una cabaña. ¿Tú crees que no escuché al médico? ¿Pero él quién es? Él no es Dios. Y yo no me quiero morir todavía. No tengo ganas de morirme hoy. Y voy a estar vivo al día siguiente y quiero ver el amanecer. Voltearon su cama y la inclinaron, recargada las patas de la cama en unos ladrillos. Y en la mañana la mamá no sabía si entrar o no entrar a la habitación. Cuando por fin decide entrar, lo ve despierto y le dice, ¿ves, madre? Aquí estoy vivo. Y voy a caminar y voy a correr. La mamá decía, date de santos con que camines. Y mientras él se volvió un observador de su familia y de la vida, y empezaba a aplicar él con sus ojos cerrados y decía, ¿cómo era sentir mis piernas? El movimiento de mis pies, la sensación en mi piel, el correr, y empezar a recrear eso. Pero él siempre estaba enfocado que iba a volver a caminar. Y lo logró. Empezó a tener movilidad al tiempo después de todo su cuerpo. Se enlistó en la Armada en Estados Unidos. Cuando regresa de dar su servicio, un buen día lo muerde un perro. Lo vacunan contra la rabia. No sé cómo era la combinación de esa vacuna, pero estaba hecho un poco a base de suero de caballo. Con el antecedente de la polio, le causó una reacción y lo mandó de nuevo a la silla de ruedas. Y volver a reaprender el cómo era mover sus manos, sus piernas, y después de un tiempo volvió a caminar. Con algo de dificultad en una de sus piernas. A sus 55, 56 años vuelve a tener una crisis y lo vuelve a dejar en silla de ruedas. Y volver a aprender porque hasta debido a la crisis perdió dentadura. Volver a imaginar cómo era el movimiento de su lengua, su gesticulación de palabras, el cómo hablar, el tipo de los sonidos de voz. No fue tan fácil para él, pero lo logró y nos dejó tantas enseñanzas. Alguien que tenía todo en contra desde que nació, y él siempre tuvo la fe, y era una de sus frases: hoy no tengo ganas de morirme todavía. ¿Qué tan novio o novia de la vida te encuentras? ¿Cuántas veces te has sobrepuesto a la adversidad? Resumiendo, te comparto los 10 pasos para desarrollar el poder de la resiliencia. Primer paso, autoconocimiento. Segundo paso, motivación. Tercer paso, autocontrol. Cuarto paso, autonomía. Quinto paso, confianza. Confianza en ti, en tus recursos y en tus capacidades y habilidades. Paso 6, relación. ¿Cómo están tus relaciones sociales, humanas, personales, intrapersonales? ¿Qué tan empático eres? ¿Qué tanto utilizas la escucha activa de estar presente en el aquí y en el ahora de cada conversación con todos tus sentidos? Paso 7. ¿Qué tan optimista eres? Mira, cuando yo imparto algún taller, algún curso, les pregunto, ¿cómo meterías un elefante en el refri? No falta el sádico o la sádica que diga, bueno, pues lo parto en pedazos y lo meto al refri. Otros dicen, no se puede, no cabe. Yo nunca les dije el tamaño del refri ni del elefante. Yo tan fácil que haría es abro la puerta y meto al elefante. Después de un momento, de transcurrir un tiempo en el taller o en el curso, les vuelvo a preguntar,
Oye, ¿cómo meterías una jirafa en un refri? Y lo mismo. O lo parten, o dicen que no cabe, o que está complicado, o que tendría que ser un super refrigerador tamaño grandototote para que quepa. Yo no. Yo abro el refri, saco el elefante y meto a la jirafa. A lo que voy. ¿Qué tanto complicas las soluciones en tu vida? ¿Qué tipo de lentes utilizas en tu vida para ver lo bueno, lo que sí hay, o lo que no tienes o lo que dejó de ser? ¿Qué tanto complicas en tu mente tu vida? Paso 8. Humor. Tomarlo con humor. ¿Esto qué te pasó? Medítalo, piénsalo un poco y lo que te haya pasado, ¿qué tiene de chusco, de humor, de gracioso? Visto desde afuera, o imagínate que pasó el tiempo y voltearas a ver. ¿Qué pudieras inventar o crear de humor de esa situación? Paso 9. Compromiso. Compromiso contigo. Con querer salir adelante, mejorar tu vida, tu persona. Y paso 10. Coherencia. Recuerda, lo que pienses, lo que digas, lo que sientas y lo que hagas sea congruente. Si te gustó, te pido por favor que le des like, que lo compartas, suscríbete a mi canal. Si te gustó, déjame tus comentarios, y si no te gustó, también. Me gustaría saber de ti. Me despido como siempre, saludando a tu alma. Namaste.